Te voy a invitar para que vayas al libro. Vamos a continuar en el libro del profeta Ageo. Comenzamos la semana pasada en el libro de Ageo y vamos a continuar el día de hoy, allí en el capítulo 1. Ageo. Y vamos a estar, si se acuerdan, vimos la semana pasada el mensaje se llamaba Primero lo Primero. De hecho, Mike me dice, oye, ¿cómo se va a llamar la serie? Así se llama la serie, Primero lo Primero. Estamos viendo al profeta Ageo y hoy vamos a ver la bendición del arrepentimiento. Así le vamos a poner. Porque una de las cosas que vimos la semana pasada en el capítulo 1 tuvimos un repaso de la situación en que se encontraba el pueblo o los judíos en esta época del profeta Ageo. Y decíamos que era un tiempo difícil donde la nación había estado por 70 años cautiva en Babilonia. 70 años habían pasado como prisioneros en una nación desconocida. La ciudad capital, Jerusalén, había sido destruida. El orgullo nacional, que era el templo que representaba el favor, la presencia de Dios en el pueblo, había sido destruido. Y entonces Dios en su misericordia permitió que alrededor de 50,000 hombres regresaran a su tierra, a Jerusalén, para reedificar la nación. Pero iban a comenzar con el templo. Y estos hombres regresan porque Dios mueve el corazón primero del rey Ciro para permitir que salieran de Babilonia a reconstruir. Y no solamente les dio permiso, les dio dinero, les dio materiales para que fueran y construyeran el templo nuevamente. Y empezaron la obra y en los primeros 2 años avanzaron con los cimientos y de repente los vecinos, decíamos, entre ellos estaban allí los samaritanos, que se acercan al pueblo y le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a ayudar con la obra del templo. Pero en realidad querían detener la obra del templo. Entonces los judíos le dicen, no, mira, estamos bien, nosotros podemos con la obra. Y comienzan ellos a hacer gestiones, decíamos, con el reino para que detuviera la obra de reconstrucción. Y entonces la obra cesa, pasan aproximadamente 14 años y la obra no ha comenzado nuevamente. Y en esos 14 años, el pueblo que había salido voluntariamente, un pueblo o vamos a decir un grupo de gente devota que voluntariamente se había puesto a la orden para reconstruir el templo de Dios, en esos 14 años se fue envolviendo en los afanes cotidianos, se fue desanimando porque había oposición, no tenían mucho dinero, no tenían una casa, y en esos 14 años comienzan a pensar solamente en sí, se involucran tanto que después de esos 14 años viene este profeta, Dios levanta a Ageo, ya no está Ciro, ahora está Darío, es el imperio persa igual, y entonces Dios les manda un mensaje y les dice, señores, ustedes están diciendo que no es el tiempo de Dios para reconstruir el templo, pero durante este tiempo ustedes están viviendo para ustedes mismos. Y el pueblo dice que se había construido sus casas artesonadas, sus casas bien hechecitas, muy padres, cochera eléctrica, ¿no? Tenían cisterna, no batallaban cuando había tandeo, nada, la casa estaba al 100, pero se habían olvidado completamente del propósito por el cual Dios los había sacado de Babilonia. ¿Cuál era el propósito? Reconstruir el templo. Y Dios les dice, ¿les parece bien que ustedes estén viviendo en una casa al tiro? Y dice, ¿y mi casa esté desierta? Y entonces en 2 ocasiones les dice, reflexionen sobre sus caminos, mediten la manera en que están priorizando sus cosas. Y lo que vimos en el capítulo 1 básicamente es la cara o una cara de la misma moneda. En el primer capítulo Dios nos muestra en la primera parte la tendencia que tenemos los hombres a ser ingratos con Dios.
un Dios que es bueno, un Dios que siempre está con nosotros, pero que nosotros tendemos a recibir su bendición y a usar nuestras propias prioridades muchas veces o continuamente por encima de las de Dios. Y Dios comienza a hablarle a este pueblo y le comienza a hablar por medio de dificultades. ¿Se han escuchado que Dios usa las dificultades como micrófono? Es una frase de C.S. Lewis, que dice que Dios usa el sufrimiento, usa el dolor, usa las dificultades como si fuera un megáfono, ¿no? Un micrófono para amplificar su voz de tal manera que nosotros podamos escucharlo. Y cuando tú lees en el capítulo 1 y de repente empiezas a leer lo que les estaba pasando, a lo mejor puedes sentirte identificado. Dice en el versículo 6, en capítulo 1 de Ageo, dice: siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y decíamos que la semana pasada lo que Dios estaba diciéndole al pueblo es que cuando tú te olvidas de que la prioridad es Dios y te enfocas en tus propias necesidades, por más que ganes, por más que gastes, por más que consigas, no estás satisfecho. Y dice, pues comes pero no te llenas, tomas agua pero no quedas saciado, te vistes pero no te calientas, ganas dinero y parece que se te está yendo por un agujero en la bolsa. Y el problema, otra vez decíamos, no es que no tuvieran, el problema es que no estaban contentos con eso. No es que no tuvieran las cosas, las tenían pero no eran satisfechos con eso. Y luego si ves adelante, dice el versículo 9, buscas mucho y hallas ¿cuánto? Poco. Y encierras en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, el vino, el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Por qué estaban padeciendo ahora también escasez? ¿Por qué? Porque cada uno dice, corre a su casa y mi casa está desierta. El problema no solamente era entonces que sí tenían pero no estaban satisfechos. La raíz del problema es que sus prioridades estaban mal. Habían cambiado las prioridades. Y decíamos la semana pasada que a veces decimos, ok, esta es mi lista de prioridades. ¿Cuál es la prioridad número 1? Dios. La prioridad número 2, y ya va a empezar el debate, ¿no? Pues a lo mejor la 2 yo diría que es, no sé, será mi esposa, será el trabajo, será la familia, y empezamos. Pero yo les decía, la realidad es que necesitamos 2 listas. Una lista donde la única prioridad, ¿quién es? Dios. Y luego la otra lista donde pongas el resto de las prioridades. Dios no está compitiendo con ninguna otra prioridad. Dios es Dios. Pero nosotros en nuestra mente pensamos que Dios es una de las múltiples prioridades que tenemos. El pueblo se había equivocado y había cambiado la prioridad que tenían con Dios por sus propias prioridades. Y Dios les dice, mira, no solamente no estás satisfecho, sino que ahora estoy cerrando la llave. Y no estás produciendo ni trigo, ni ¿qué? Ni vino, ni aceite. Era la canasta básica de los judíos. Es como si dijera la leche, huevo y las tortillas, ¿no? El trigo era la base de su dieta con el pan. Le ponían el aceite y el vino era la bebida. Entonces le dice, va a estar escaseando lo básico. Pero la razón es que te has equivocado en tus prioridades. Ahora, lo que estamos viendo básicamente en esta descripción es lo que mencionaba ahorita. Estamos viendo la condición normal que tenemos como seres humanos de aprovechar lo que Dios nos da y de olvidarnos de quién es Dios en nuestras prioridades. La segunda parte, que son solamente 4 versículos que vamos a ver,
nos muestra el lado opuesto. Si esta primera parte del capítulo 1 nos muestra la ingratitud del hombre hacia un Dios bueno, la segunda parte nos va a mostrar la bondad de Dios hacia un hombre malo. Cómo Dios, a pesar de nosotros, sigue siendo fiel y cómo sigue mostrando su bondad. Y la clave en este cambio de ideas que vamos a ver en el capítulo 1 tiene que ver con una palabra: arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ver con ese reconocimiento de nuestra condición y de quién es Dios. Cuando nosotros reconocemos que Dios es bueno y que nosotros no, entonces nosotros podemos acercarnos a Dios con la actitud correcta y pedirle perdón, y Dios siempre está listo y dispuesto para cambiar la situación, o primero limpiando nuestro corazón de tal manera que nosotros nuevamente estemos en esa relación de armonía con Él. Hay un hombre que siempre me ha llamado la atención: cómo podemos hablar de David, el rey David, como el hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Y cuando tú ves la historia de David, es una historia de contrastes tremendos. Un hombre que compuso muchos salmos, hemos leído varios de los salmos de David. Un hombre que, por otra parte, el Señor le dijo que tenía sus manos manchadas de sangre. Pero sin embargo, era un hombre que en esos contrastes podía arrepentirse y reconocer su pecado delante de Dios. Y él hablaba de la bendición de ser perdonado por Dios. En el momento más trágico de su vida, cuando comete adulterio con Betsabé, si tú vas al Salmo 51, el Salmo 51 nos muestra cómo David veía el arrepentimiento. De hecho, no sé si en tu Biblia venga esta descripción, pero en la mía dice Salmo 51, plegaria de arrepentimiento al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y el verso 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ahora, si tú brincas un poquito al versículo 17, mira, desde el verso 16, dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son, ¿qué cosa? Espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo que está diciendo es la importancia del arrepentimiento. Y David decía: sabes que yo sé que te puedo traer sacrificios, yo sé que puedo hacer ofrendas, pero yo sé que lo que tú no desprecias es un corazón que se humilla delante de ti. Si regresamos al libro de Ageo, después de darte este panorama, Dios le da este mensaje al pueblo y empieza por los líderes. Y nos quedamos de hecho en el versículo 12 la semana pasada. Vamos a leer del 12 al 15. Dice el verso 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con ustedes, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá,
y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ahora, si tú vas al versículo 1, dice allí, el primer día del mes vino palabra de Jehová. Y al terminar el versículo 15 dice, era el día 24 del mes sexto. Es decir, hubo 23 días desde que Dios les habló por medio del profeta Ageo hasta que comenzaron con el trabajo. Ahora, es importante cómo comienza este último párrafo. Después de que el profeta habla con los líderes, que eran Zorobabel, era el gobernador, y Josué, que era el sacerdote, dice allí en el versículo 12 que oyeron. Y la semana pasada yo mencionaba cómo cuando dice ahí oyeron, significa mucho más que solamente escuchar el ruido. Básicamente, cuando habla allí de oír, está el contexto de obedecer. Dice que los líderes oyeron. Y eso fue importante porque comenzaron los dos líderes principales, el líder político, vamos a decir, y el líder religioso. Y ellos oyeron la palabra de Dios. El día de ayer estuvimos escuchando unas conferencias en República Dominicana y el énfasis de las predicaciones era la importancia de la palabra de Dios. Y ellos escucharon al profeta y el efecto que tuvo la palabra que dio el profeta es que ellos validaron esa palabra como de parte de Dios, porque ellos respondieron a la palabra de Dios. No solamente oyeron, decíamos que el contexto es obedecer, sino que también dice que tuvieron temor. La palabra es yaré, significa temer, básicamente en un contexto más amplio. No significa que tengas solamente miedo, sino que estés asombrado. Y aquí, cuando escucharon la profecía, ellos respondieron de esa manera, obedeciendo, porque creyeron que Ageo, como estaba diciendo, era Dios el que estaba hablando. Y es importante porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la Biblia nos dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Y ayer una de las frases que me gustó mientras estaba predicando un hombre allí, dice que cuando estás predicando la palabra de Dios, es Cristo predicando a Cristo. Cuando Juan comienza su evangelio, ¿cómo describe a Jesús? Como la palabra, el verbo. Ageo estaba dando un mensaje de parte de Dios y el pueblo así lo recibió. Lo recibió, obedeció y dice que temió, tuvo temor. Ahora, hay otro profeta, Habacuc, en el capítulo 3, en el verso 2, la primera parte dice: oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Y sabes cuál es el resultado? Temí. He oído tu palabra y temí. Y es bien importante que nosotros aprendamos esta lección, porque cuando tú y yo estamos aquí, o cuando tú estás en tu recámara solo y estás leyendo la Biblia, Dios te está hablando. Y a veces tenemos, en el contexto de iglesia, tenemos la idea de que quiero que Dios me dé palabra. Y te imaginas que alguien llega y te dice: así dice el Señor, deja de estar peleando con tu esposa. Y entonces sí vas a creer, ¿no? Oye, el Señor me dijo que no peleé con mi esposa. Pues sí, está en la Biblia, ¿no? Dice que la trates bien. No hay ningún secreto. A veces tenemos la idea de que Dios tiene que hablarnos audiblemente. John Piper dice que si quieres que Dios te hable, leas la Biblia. Si quieres que Dios te hable audiblemente, léela en voz alta. Y entonces vas a escuchar a Dios hablándote. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando tú estás escuchando la predicación de la palabra de Dios, no mis buenas ideas, no mis recomendaciones, no mis sugerencias para que seas un mejor padre, un mejor esposo, para que vivas bien, sino cuando estamos
escuchando, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, Dios te está hablando. Cuando tú estás en tu casa y tomas tu Biblia y empiezas a leerla, Dios te está hablando. No es solamente que estás leyendo un texto, estás escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo escuchas? ¿Cómo escuchamos? Cuando tú te sientas aquí, ¿cómo percibes la palabra de Dios? ¿Estás entendiendo que es Dios el que nos habla a través de su palabra? El pueblo escuchó al profeta Ageo, escuchó sus palabras y lo reconocieron como palabra de Dios, y dice que obedecieron. Y no solamente eso, dice que tuvieron temor, temieron. No solamente ellos, sino que el remanente del pueblo también. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron miedo? Número uno, porque reconocieron que estaban mal. El profeta les acaba de decir, ¿sabes qué? Te está yendo mal, estás padeciendo porque tus prioridades están mal. Ahora, piensa en esto. Ellos vinieron voluntariamente a servir a Dios reconstruyendo el templo. No eran impíos, paganos que aborrecían a Dios. Era gente de la nación que Dios había escogido, que habían estado dispuestos a ir y reconstruir el templo. Pero los afanes de la vida, las dificultades, los peligros, la escasez, habían hecho que de repente, en lugar de poner sus ojos en Dios, se volvieran a ellos y dijeran, estamos sufriendo, necesitamos una casa. Oye, la casa ya está, pero no tiene tinaco, pues hay que conseguir el tinaco. Y se envolvieron en sus cosas, y el profeta viene y le dice, hey, estás mal, estás mal. Te has olvidado del propósito para el que te traje. Y a nosotros, hermanos, nos puede pasar lo mismo. Muchos de nosotros llegamos reconociendo esa necesidad que tenemos de Dios, reconociendo cuánto necesitamos a Dios, y en el camino nos podemos envolver en estas situaciones. Cuando el pueblo escuchó al profeta, tuvo temor porque supo que estaba mal su relación delante de Dios. Ellos no habían pensado caer en esa situación, pero se dieron cuenta que su estilo de vida mostraba que la prioridad había cambiado. ¿Qué más? Tuvieron temor porque reconocieron que no estaban honrando a Dios, lo habían hecho a un lado. Dios les dice, por esta causa yo he cerrado la llave, por esta causa hay sequía. Y el temor, hemos dicho que no es malo cuando lo entendemos en el contexto bíblico. Dice el Proverbios 13:13, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Proverbios 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado por el mal. El temor de Dios, en el contexto que lo habla la Biblia, es en ese reconocimiento de la majestad, del poder de Dios, de tal manera que nos asombra. Y no solamente nos asombra, entendemos que Dios no solamente es el creador y el salvador, Dios es el juez también. Jesús dijo que no tuviéramos temor del hombre. Dice, no tengas miedo del hombre, no pasa de que te mate, pero hasta allí. Dice, teme al que puede matar al espíritu. Teme a Dios, porque Dios sí puede darte la muerte eterna, a diferencia del hombre. Ellos tuvieron temor porque reconocieron a Dios no solamente como su Padre, sino como el juez, como el vengador santo que es, y por eso lo reverenciaban. Y mencionaba ahorita cuando estábamos en la alabanza, en tiempo de adoración también, que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel completo tenía temor de que Dios le hablara. Los profetas como Ezequiel o como Isaías, que tuvieron un vislumbre de la gloria de Dios, dijeron, ay de mí, dijo Isaías, soy muerto, porque he visto a Dios.
he visto al Señor que es santo. Juan, el evangelista, el discípulo amado, el que se recostaba al costado de Jesús, cuando vio a Jesús en esa visión de Apocalipsis, ¿qué pasó? Dice, caí como muerto. ¿Cómo cae un muerto? Bueno, no sé, pero debe caer duro, ¿no? El asunto dice, caí como muerto. Enfrentarte a Dios que es santo, que es poderoso, no es cualquier cosa. Ellos escucharon y tuvieron miedo. ¿Cuál es nuestra actitud cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Cómo leemos? ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo respondemos al mensaje de Dios? Dios te está hablando ahorita, hermano. No José Machado. Dios. Estamos leyendo su palabra, no mi palabra. ¿Cómo respondemos al mensaje de Dios? El pueblo está escuchando, el pueblo recibe el mensaje de parte de Dios y el pueblo se arrepiente. ¿Cómo sabemos que se arrepiente? Porque el pueblo obedece. Nosotros podemos decir que nos arrepentimos porque nos sentimos mal, pero el arrepentimiento genuino implica un cambio en nuestra actitud. Y vemos que el pueblo aquí no solamente escuchó, no solamente tuvo temor, sino que obedeció. Dios quiere que nosotros obedezcamos. Y sabes, David dijo que Dios prefería un corazón quebrantado, un corazón humillado a sacrificios. Y a veces tenemos nosotros la idea de que los sacrificios agradan a Dios. ¿Sí o no? Culturalmente tenemos esa idea. Y esta semana no voy a comer carne. Es más, no, bueno, carne, mejor sí voy a comer carne, pero no voy a comer carne del prójimo. No voy a criticar a nadie. Ok, una semana y dices, una semana ya la armé con Dios ya. Dios se quedó contentísimo porque una semana hiciste algo. Dios no se agrada de los sacrificios como se agrada de que se le obedezca. Dios lo que quiere es obediencia y no sacrificios. Dios quiere que nosotros escuchemos su voz y nosotros respondamos a su mensaje, como en obediencia. El pueblo escuchó el mensaje, el pueblo tuvo temor, pero el pueblo obedeció. Y me encanta ver que Dios no deja las cosas así nada más. Dios, fíjate cuántos versículos hablándole de estás mal, de la estás regando aquí, por eso te está yendo así. El pueblo tuvo temor y luego mira, dice el versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y es un mensaje breve, pero es un mensaje poderoso. Después de todos esos versículos para decirte que estás mal, el pueblo se arrepiente y Dios le dice, yo estoy con ustedes. ¿Te fijas? Dios no dijo, hey, espérate, 10 días de penitencia, te voy a mandar que hagas algunos sacrificios y luego platicamos a ver qué ondas. No, el pueblo se arrepintió y Dios inmediatamente manda al profeta y le dice, dale mi mensaje, estoy con ustedes, yo estoy con ustedes. Me encanta que Dios sea así. Nosotros, bueno, no nosotros, hay esposos que se enojan. ¿Y cuánto tiempo tardas, hermano, en contentar a tu esposa? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que vuelva a sonreírte y todo? Y tú le quieres hacer un chiste o algo y ella se voltea y tú dices, no me pegó, dicen. Bueno, no tengo mucha experiencia en eso, pero sé que algunos batallan así. ¿Cuánto tiempo tardas en restaurar una relación con algún amigo, con alguien a quien le fallaste? Aquí el pueblo dice, escucha la palabra, tuvo temor, obedece, y Dios le dice, diles que estoy con ellos. Rápido. Así es nuestro Dios. Dice que es un Dios lento para la ira y es grande en misericordia. Rápidamente el Señor responde, le da este mensaje. Ahora, les dice, yo estoy con ustedes. Y a lo mejor equivocamos la perspectiva y decimos, sí, pues Dios está en todas partes. No está hablando de su omnipresencia.
Dios está hablando en términos de su relación con ellos. Estoy de tu lado, estoy contigo. Sí, ya sé, estás en todas partes. No, 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 no. Estoy junto a ti, estoy para ti. Estoy en esa relación contigo. Y si tú has leído el Antiguo Testamento, es más, si has leído la Biblia completa, vas a ver que esto era tan importante para la gente que Dios llamaba a hacer una tarea. Génesis 31:3, hablando de Jacob, el Señor le dice: también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Ahora, ¿por qué era importante para él? Jacob se había pelado, había salido juido, ¿no? Del verbo juir. Había engañado a su hermano. Y el Señor le dice: ¿sabes qué? Tienes que regresar. Yo voy a estar contigo. Éxodo 3:12, el Señor hablando a Moisés, le dice: y él respondió, el Señor: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Ahora, Moisés, hubo un momento donde dijo: Señor, no me mandes si tú no vas conmigo. Y el Señor le dice: yo voy a estar contigo. Era bien importante. En Deuteronomio 31:23, Dios da orden a Josué, hijo de Nun, y le dice: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Isaías 43:2, dice el Señor: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué significaba que Dios estuviera contigo? Era la confianza del respaldo de Dios en lo que estabas haciendo. Yo no voy si tú no vas conmigo. Ve, yo voy a estar contigo. Ahora, Jesús a sus discípulos antes de irse les dijo: vayan y hagan discípulos, ¿no?, por todo lugar, bautícenlos, enséñenles estas cosas, y he aquí, yo estoy con ustedes, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Y Pablo en Romanos 8, en el verso 31 dice: ¿qué diremos pues a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. Si la regaste, si cambiaste las prioridades, si te está yendo mal por eso, necesitas arrepentirte. Y el pueblo dice: escuchó la palabra, tuvo temor, obedeció, y Dios le dijo: yo estoy con ustedes. Así es Dios. Cuando tú te arrepientes, Dios rápidamente está allí para perdonarnos y para restaurar rápidamente la relación con Él. Nosotros tenemos a veces la idea, y por eso algunas ocasiones podemos seguir sufriendo, porque nos acercamos a Dios, le pedimos perdón y lo dices: pero ¿cómo va a ser tan fácil? No puede ser que Dios me haya perdonado, porque yo no siento que haya hecho lo suficiente para que Dios me perdone. Y Señor, perdóname, Señor. Ya no de verdad no lo vuelvo a hacer, de verdad. Y voy a llorar y voy a... ¿Por qué? Porque no creemos que Dios nos pueda perdonar así. Dios nos perdona de esa manera. Dice que nosotros nos acercamos a Él, nosotros le pedimos perdón y Dios nos perdona. Mira lo que dice Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te fijas que la responsabilidad recae no en que nosotros no volvamos a pecar, sino en que Él es fiel y justo? ¿Sí lo puedes ver? Esa es la confianza que nos da.
Si alguno comete pecado, tenemos un abogado para con el Padre. Él es fiel y justo, dice, para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel? Su pecado fue perdonado, su corazón fue limpiado, fueron reconciliados con Dios y vino la bendición de Dios para con ellos. La bendición de saber que Dios está de su lado. Dios está contigo. Dios es fiel. ¿Y qué sucede con esto? Mira el versículo 14. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Una vez que ellos escucharon esto, dice que Dios despertó el espíritu en ellos. Y lo que quiere decir el término básicamente es que los impulsó. Dios, cuando nos manda a hacer algo, Dios es el que pone en nosotros que el querer como el hacer, ¿no? Es lo que dice Pablo en Filipenses. Y no es que el resultado sea parte o producto de nuestro trabajo. De hecho, todo lo que Dios nos pide es resultado de su obra a través de nosotros. No es resultado de nuestro esfuerzo personal. Nosotros podemos trabajar mucho por hacer algo para Dios. Lo mejor que podemos hacer es dejar que Dios haga lo que Él quiere a través de nosotros. ¿Sí podemos ver la diferencia? Dice, es que quiero hacer cosas grandes para Dios. Lo he escuchado en infinidad de ocasiones. Porque tenemos esa idea de que Dios me escogió, quiero hacer cosas para Dios. No hagas cosas para Dios. Deja que Dios haga lo que Él quiera a través de tu vida. Y Dios nos dice, lo vimos la semana pasada, que si Dios no es el que está edificando, dice, en vano trabajan los albañiles. Si Dios no es el que está construyendo la obra, en vano se están esforzando los albañiles, no va a ir a ningún lado. Es Dios el que viene aquí, dice que despierta el espíritu de los líderes, despierta el espíritu del resto del pueblo, y entonces vienen y trabajan en lo que el Señor les había mandado hacer, en construir la obra. Ahora, decíamos que han transcurrido 23 días. Y algunos dicen, ¿por qué se tardaron tanto? Bueno, la Biblia no lo dice explícitamente. Algunos piensan, dicen, bueno, es que escucharon al profeta Ageo, y entonces pues primero estuvieron viendo, ¿será verdad lo que nos dice el profeta? Pues hay que ponderar esta profecía, hay que revisarla. Y otros dicen, y yo me inclino más por eso, que en este tiempo habían ido a obedecer lo que el Señor ya les había dicho. ¿Se acuerdan qué fue lo que les dijo el Señor? Cuando en el capítulo 1, dice en el versículo 8, suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa. Y si te acuerdas, pues decíamos, la madera ya había estado allí, pero aparentemente la madera que les habían dado para el templo la habían usado para sus casas. Tenían todos con piso, ¿no?, de madera acá, muy nice, pero era madera para el templo. Y Dios les dice, les está yendo mal porque se han olvidado de las prioridades. Suban al monte, corten madera y vénganse a chambear. No lo sabemos. Lo que sabemos es que el pueblo fue tocado por Dios. Dios despierta su espíritu y entonces sí vienen y trabajan. Pero Dios vino y los movió, los impulsó. Ahora, decíamos que eso es algo que Dios hace el día de hoy también. Por eso también leíamos en Efesios, ¿se acuerdan? En Efesios 2. Decíamos de Efesios 2:10. Dice, somos hechura suya, hechura de Dios,
que ha sido creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios tiene sus planes. Dios tiene aquellas cosas que quiere hacer por medio de nosotros, pero es Dios el que nos mueve. De hecho, si vas, ya andamos por allí, vete a Filipenses, por favor. Adelantito. Filipenses. Dice en el capítulo 2: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, si tú ves ahí la lógica que tiene el texto, lo primero que dice es obediencia. ¿Estamos de acuerdo? Como siempre han obedecido. No solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Ocúpense en su salvación, porque es Dios el que produce en ustedes el querer como el hacer. ¿Por qué hablamos entonces ahorita de la obediencia? Porque si no somos obedientes, por más que Dios ponga el querer como el hacer, pues no lo vamos a hacer. Por eso el pueblo, antes de empezar a trabajar, lo primero que hizo fue arrepentirse porque no estaban obedeciendo. El pueblo se arrepiente, Dios confirma su obra y entonces Dios hace su obra a través de ellos. Y ellos, lo que pasó fue eso, que escucharon, Dios despertó su espíritu, vinieron y trabajaron. Por eso cuando nosotros vemos en Juan 15:5, lo mencionaba el viernes, cuando Jesús dice que para que podamos dar fruto como creyentes, necesitamos estar asidos, pegados a Él. Porque decíamos, por más iniciativas que yo tome, por más cosas que yo quiera hacer para Dios, si no estoy obedeciendo, si no estoy en comunión íntima con Jesús, todo lo que yo haga va a ser un acto vacío delante de Dios. Mucha gente en este mundo ha hecho grandes cosas. ¿Estamos de acuerdo? Ha hecho grandes cosas en favor de la humanidad. Pero si están motivadas por mis deseos y no por mi relación con Cristo, delante de Dios esas obras no tienen valor. El Señor despertó su espíritu, ellos fueron a trabajar. 23 días pasaron para que ellos empezaran con la obra. Y bueno, vamos a ver más adelante cómo el Señor, en base a esta promesa, les da otra promesa de su presencia. Pero allí, si tomamos el panorama completo, es, ellos estaban mal, ellos escucharon, obedecieron, se arrepintieron e hicieron. El hacer quedó hasta el final. Primero estuvo el arrepentimiento, primero estuvo la obediencia y entonces hicieron. Nosotros hoy en día, al igual que ellos, necesitamos seguir escuchando a Dios. Ellos estaban viviendo aparentemente muy tranquilos. Tenían sus casas, tenían su ropa, les pagaban su jornal, tenían sus alimentos, pero no habían meditado en el resultado de todo su esfuerzo. Trabajaban mucho, ganaban poco, comían mucho, pero no estaban contentos, bebían, pero no quedaban satisfechos, se compraron su ropa, se cubrían, pero no estaban calientitos. Algo estaba mal. Pero como ya tenían su rutina, sus afanes, no habían meditado en sus caminos. Y Dios les dice, medita en tus caminos, medita en la manera en que estás haciendo las cosas. Se dieron cuenta de su problema, Dios les habló a través de su palabra y Dios sigue hablándonos el día de hoy a través de su palabra. Escucharon la palabra, se arrepintieron, obedecieron y entonces el Señor hizo lo que les había dicho. Nosotros el día de hoy estamos en la misma situación, tenemos que seguir escuchando. Y lo que me gusta es que la promesa que ellos
recibieron de parte de Dios, yo estoy con ustedes, es la misma promesa que tenemos nosotros hoy en día. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y sabes qué? No hay pierde. Si tú te arrepientes, si estás mal con Dios y tú te arrepientes el día de hoy, inmediatamente tú estás del lado de Dios. Y tú y Dios son mayoría. Tú y Dios son mayoría en cualquier asunto. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El problema es, o lo importante es, si estamos escuchando a Dios. Si estamos entendiendo que Dios sigue hablándonos a través de su palabra. Si como el pueblo podemos escuchar, examinen sus caminos y tomamos el tiempo para ver si estamos poniendo a Dios en el lugar que solamente a Él le corresponde. Dios lo que está diciendo es básicamente, tú arregla este asunto, tú pones esta lista en orden y esta lista yo me hago cargo. Ahora no significa, te mentiría si te digo, si pones a Dios en primer lugar, entonces ya ni vas a necesitar trabajar. Automáticamente cada quincena te va a llegar a tu cuenta de banco una transferencia del cielo. Tú no sabes de dónde viene, pero ahí va a ir subiendo. No, no es así. No es así. Jesús lo que dijo es que si nosotros poníamos primero el reino de Dios, las demás cosas ¿qué? Serían añadidas. Es decir, no serían nuestro afán. Y Dios dice que Él nos va a dar lo que necesitamos. ¿Han oído que Dios no cumple antojos ni endereza jorobados? Lo de los jorobados no es cierto, lo otro sí. Santiago dice que tenemos que pedir bien, no para gastar en nuestros deleites. Ahora, Dios de repente sí nos cumple antojos también. Pero el punto es lo que Dios quiere es que nosotros pongamos las prioridades correctas en nuestra vida y lo que Él nos ofrece es, Él va a estar de nuestro lado. Él va a estar de nuestro lado. Y eso para mí es lo más importante. Dios con nosotros nos hace mayoría. Y podemos descansar entonces en que es Él el que va a hacer a través de nosotros lo que Él se ha propuesto. Y no que nosotros vamos a llevar la carga para hacer algo para Él. Podemos descansar en su poder y en su fidelidad, porque Dios es fiel. Dios no cambia. ¿Ok? Pregunta entonces, ¿cómo está tu lista de prioridades? ¿Cómo tienes dos listas? ¿Tienes una sola lista? ¿Cómo estás manejando los asuntos de tu vida? ¿Pones a Dios primero en el lugar que le corresponde y luego ordenas tus asuntos? ¿O tienes todos los asuntos en una lista y de repente Dios lo mandas a la cola y luego lo subes dependiendo de cómo te vaya? Segunda cosa, Dios ha hablado, Dios sigue hablándonos hoy. El autor de Hebreos dice que Dios habló por los profetas en el pasado, pero en los últimos tiempos ahora nos habla por medio de su Hijo. Jesucristo no solamente nos habló, estuvo con nosotros. Los discípulos y la gente de su tiempo dice, lo pudimos palpar con nuestras manos, lo vimos con nuestros ojos. Jesús nos sigue hablando el día de hoy. ¿Cómo estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿O te sientas y lees un libro de historias? ¿O vienes y escuchas o haces como que escuchas a una persona que está aquí en una tarima dando un mensaje? Dios sigue hablándonos el día de hoy. Tercero, si sabes, si reconoces que no está bien tu relación con Dios, necesitas arrepentirte. Necesitas hacerlo el día de hoy. No tienes que dejar pasar 23 días. No tienes que dejar pasar 23 años. El día de hoy tú puedes reconciliarte con Dios. ¿Cómo? Arrepintiéndose. He escuchado tu palabra. Temo. Reconozco quién eres. Reconozco que eres santo. Eres el Dios de la creación. Eres santo. Yo no. Reconozco. Me arrepiento. Y entonces el Señor te dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién podrá estar contra ti? ¿Por qué no oramos? Les voy a pedir que nos pongamos de pie para que descansen las sillas.
Si ahí en tu lugar, te invito, si te sientes más cómodo, cierra tus ojos. Si se te hace raro, ábrelos más, como te sientas cómodo, pero vamos a orar. Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra podemos ver que tú, Señor, sigues hablándonos. Quizá, así como el pueblo en este tiempo, Señor, del profeta Ageo, estaba pasando problemas, aflicciones, no les alcanzaba para el gasto. Señor, quizá podamos relacionarnos con esas situaciones hoy en día. Y quizá como ellos, también nosotros nos hemos olvidado de las prioridades correctas. Te damos gracias porque en tu palabra tú nos dejas este mensaje con mucha claridad. El hombre es ingrato con un Dios bueno, pero tú eres un Dios bueno aun con los hombres ingratos. Señor, tú no cambias. Te pedimos para que tú nos des claridad, que nos ayudes a meditar, a reflexionar en la manera en que estamos viviendo. Y quizá no sea una cosa extrema a nuestros ojos. Señor, somos bien portados comparativamente, pero no es eso de lo que tú estás hablando. Lo importante para ti es la relación. Tú lo que buscas no es una serie de rituales o de obligaciones religiosas. Tú lo que buscas es una relación personal, genuina contigo. Señor, y nosotros reconocemos como hombres que somos pecadores. Y en este día te pedimos perdón, Señor. Perdónanos. Perdona nuestros pecados. Lo hacemos con la confianza que nos da tu palabra, de que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No de que nosotros somos merecedores. Sabemos que no lo merecemos, pero tú, Señor, eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Señor, te damos gracias por tu perdón, porque no tenemos que hacer miles de sacrificios o rituales, sino confesarlo delante de ti, reconocer en nuestro corazón cuánto te necesitamos. Señor, y ahora sabemos por tu palabra que tú prometes estar con nosotros. Señor, eso nos da tanto descanso, saber que tú estás con nosotros, saber que tú estás junto a nosotros. De hecho, tú estás dentro de nosotros, has venido a vivir en nuestro corazón. Y tú lo que nos estás afirmando es esa confianza de que no estamos solos para enfrentar las situaciones de este mundo, sino que podemos descansar en que tú, el Dios Todopoderoso, está de nuestro lado. Señor, y contigo somos mayoría. Contigo tenemos la victoria. Contigo, Señor, ninguna circunstancia, ningún problema, ninguna necesidad va a ser más grande que tu amor por nosotros. Y ninguna de esas cosas, Señor, va a poder destruir o anular